Olá malta, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não vão acreditar, mas comprei um carro. Não é novo, mas pronto, está muito bem. Se ficam até o final do vídeo, vai ver qual é. Entretanto, vamos fazer os documentos todos para colocar o carro a meu nome e também vamos fazer a inscrição na Via Verde, vamos fazer isso. E também temos que trocar o vidro da frente porque está partido. Mas vá por conta da pessoa que está a vender-me, não é? E vamos fazer isso. E pronto, vou ensinar como é que se faz tudo isso, quanto eu custo para fazer tudo o que estou a dizer y es eso. Bueno amigos, no voy a poder mostrar cuánto cuesta lo de la notaría porque eso lo va a hacer el contable de la persona que me está vendiendo el carro y él va a hacer todo el papeleo y ni siquiera me va a costar nada a mí. Pero lo normal, el precio de hacer ese papeleo en una notaría son 60, 70 euros más o menos, para que tengan una idea de cuánto costaría traspasar un carro. Esto seguramente va a ser un video de 2 días porque no creo que me vaya a dar chance de hacerlo de la Vía Verde hoy. Tendré que ir mañana, así que bueno, me tendré que esperar con eso. Aquí, como en todos los sitios, en todos los países supongo, es obligatorio tener un seguro contra terceros mínimamente. Eso también no lo voy a hacer directamente yo, me lo va a hacer el asegurador de esta persona también que me está vendiendo el carro. Pero después les contaré cuánto me salió. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo día. Ayer no hicimos mucho más, ya cambié el parabrisas del carro. Mandamos toda la documentación al contable que va a tramitar el traspaso del carro a mi nombre. Esta semana quedo a la espera de que la documentación ya esté lista para después poder hacer lo del seguro, que también me lo van a hacer, el seguro contra terceros. Y luego que ya tenga todo listo, voy a inscribir o voy a adherirme a lo de la Vía Verde aquí en Portugal. Que lo de la Vía Verde es un aparatico que se coloca por dentro del parabrisas del carro, en la parte de arriba, más o menos donde está el retrovisor. Y este aparatico lo que hace es que cuando pasas por un peaje en la autopista, por un portaje, manda una señal y te cobran, te debitan de la cuenta a la que asocies el aparato el peaje. Y con esto simplemente lo que o sea, te da comodidad a la hora de ir a la autopista. No te tienes que parar en los peajes normales a pagar con monedas X, sino que pasas por esta parte del peaje que es Vía Verde y simplemente manda la señal y listo, tú pasas y sigues derecho. Porque aparte aquí hay dos tipos de peaje. Uno, que es el que tú te paras en la taquilla y pagas tu peaje normal. Y hay otro que está en medio de la autopista. Puede estar en cualquier sitio, no sé de qué depende. Y son unos parales de metálicos, son unas vigas de metal y tienen unos sensores, tienen unas cámaras que te toman la foto cuando tú pasas por ahí. Eso, cuando pasas por ahí, son peajes ya más baratos, son más económicos, son de 0,15, 0,25, depende del lugar, depende de la autopista. Pero ese tipo de peaje, para poder pagarlos, tienes que venir a los correos, das el número de placa y los pagas a los 2 días hábiles, al día hábil siguiente, una cosa así. Pero entonces es para ahorrarse la Vía Verde, es para ahorrar todo eso. No tienes que ir a ningún sitio luego, sino que todo se te debita de la cuenta y cuesta, creo que no llega a 30 euros el aparatico y ellos te debitan de la cuenta todo. Y hay que tener mucho cuidado con esto de los peajes, porque esos peajes que son baratos de 0,15 y que tienes que ir a los correos a pagarlo, si no tienes lo de la Vía Verde, si te olvidas después de pagar esos peajes y no lo pagas nunca, después te llega una multica, algo más o menos, porque ya le pasó a un amigo que no pagó un peaje de esos y le llegó la multa 4 años después. 4 años después, y la multa fueron por 300 y pico de euros por no pagar esos peajes. Yo ahora mismo me encuentro en los correos, como pueden ver aquí, y voy a pagar esos peajes porque ya he usado el carro, ya he andado en autopista y ya he pasado por esos tipos de peajes. Voy a ver cuánto debo y a ver si ya aparece, porque eso aparece los 2 días siguientes o algo así. Voy a ver si ya aparece y les cuento qué tal me fue. Listo amigos, es súper fácil. Vas, agarras tu número, tu seña para que te atiendan, pasas al balcón, le dices al señor que vas a pagar portajes
y él te pregunta el número de la matrícula, das el número de la matrícula y listo, te dice cuánto es, pagas y te da una facturita que es esta y listo. El señor me dijo que los peajes, una vez que tú pasas por la autopista, aparecen aquí en el sistema a los 2 días hábiles. Así que para que sepan, a los 2 días hábiles de que ustedes pasan por el peaje, ya pueden venir a pagar los portajes aquí en los correos. Así que como les dije, es mejor que se adhieran a lo de la vía verde y así se ahorran venir para acá cada cierto tiempo a pagar esos portagens. Ahora mismo pagué 87 cêntimos por los portagens que passei na sexta-feira. Ainda faltaram os de ontem, só que ainda não aparece no sistema. Tenho que esperar amanhã o depois para vir. Quieren ver el carro que me compré, ¿verdad? Yo también se los quiero mostrar. Y ya lo van a ver pronto. Ya esperen un momentico más. Quédense hasta el final del video y lo verán. Cuando ya tenga listo lo del seguro contra terceros, les explico cómo fue todo eso, les explico cuánto costó, los diferentes tipos de seguro o qué es lo que te ofrecen. Yo les voy a explicar todo eso, pero cuando lo haga y lo tenga ya todo listo. Bueno amigos, antes de mostrarles el carro en su totalidad, les quería comentar algunas cosas. Cosas que implican tener un carro de gastos mensuales y anuales. Por ejemplo, los gastos mensuales que tiene un carro, obviamente es la gasolina o el gasoil, depende de qué compres. Si se preguntan cuánta gasolina o cuánto gasoil gastas mensualmente, va a depender del carro si es grande o si es pequeño. Suponiendo que el carro tenga un tanque de 60 litros y sea de gasoil, poniendo una media de 1,25 € más o menos el costo del litro de gasoil, vamos a gastar para llenar el tanque 75 € más o menos. ¿Cuánto va a durar ese tanque? Depende de cuánto recorras a la semana, diariamente, depende de eso. Otro gasto mensual que vamos a tener es el seguro contra terceros. Más o menos puedes pagar unos entre 12 a 15 € más o menos de seguro contra terceros, dependiendo de qué características le hayas puesto a ese seguro. Siendo ese seguro el más básico, porque es solo contra terceros y te cubre algunas cosas extras que sí, que incluye grúa o puede incluir un carro de sustitución en caso de que el tuyo se quede accidentado, o si por ejemplo lo tienes que llevar al mecánico, también te pueden dar un carro de sustitución, pero el precio va a variar dependiendo de todos esos extras que le vayas a colocar. También tengo entendido que si es la primera vez que colocas un seguro contra terceros, te sale un poco más costoso por ser el primero. Ya después te va a ser más económico, pero el primero es un poquito más costoso de lo normal. Otro gasto mensual es el número de peajes que vayas a usar para transportarte, por ejemplo, de tu casa a tu trabajo, si lo vas a usar para ir todos los días a tu trabajo, X. Eso es un gasto que deberías meter mensual de cuánto vas a gastar en peajes también, y eso implica tener un carro. Otro gasto que tendríamos, y ya este sería anual, es la revisión que tendría que hacerle al carro anualmente. En mi caso es anual porque el carro es algo viejo, es del 99. Sí, el carro tiene 18 años. Pero por ejemplo, para los carros nuevos de agencia, no les tienes que hacer revisión anual, ni siquiera cada 2-3 años, sino después de los 5 años que tiene el carro. Para mi caso, el pago anual que le tengo que hacer a este carro para la revisión es de 30 €. Cuando le haces la revisión, te dan un papelito que pegas en el parabrisas, es un cuadrito así, y consta de que le hiciste la revisión y dice el tiempo de vigencia que tiene. Luego, otro gasto anual sería el pago de impuestos del carro como tal, que se paga anualmente también, y creo, si no mal recuerdo, me dijeron que para este carro es de 30 € anuales lo que se paga de impuestos. Obviamente este valor va a variar dependiendo del carro que tengas, si es grande, si es pequeño, si es viejo, si es nuevo, todo depende. Pero para este modelo, para este tipo de carro, es de 30 € anuales. Creo que eso fue lo que me dijeron. Si es diferente, después les digo. Bueno amigos, ahora sí, vamos a enseñarles el carro, no los voy a hacer esperar más y vamos a eso. Ok amigos, esta es la belleza que acabo de comprar. Es un Audi A4, año 99. El carro está bastante bien para el año que es. Tiene 18 años, hay que tomar eso en cuenta. Es el modelo 1.9, el Sport. Viene con quemacoco, viene con volante deportivo y algunos extras. Por dentro de verdad que está muy bien cuidado, como pueden ver.
Tiene su pantallita para controlar el aire acondicionado, que no lo traen otros modelos del mismo año. El volante, como les dije, es deportivo. Es un volante diferente al que traen los modelos normales. La verdad es que es bastante amplio. Tiene lugares para 3 personas allá atrás. La verdad, como pueden ver, está muy bien cuidado. Tiene sus detallitos en madera. Quería también aprovechar de recordarles de suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones y seguirme en mis redes sociales como Gabriel Herrera _ en Instagram. Y bueno, amigos, este es mi nuevo carro, mi viejo nuevo carro. Espero que la información que les di les sea de utilidad por si piensan comprar un carro cuando estén acá, o ya las personas que estén aquí, si piensan comprar un carro, sepan todo lo que implica tener uno. En la descripción del video les voy a dejar una página de internet que uso mucho para ver los precios de aquí de Portugal de los carros, y espero que les sirva. No les voy a decir cuánto me costó este, vean los precios en la página de este modelo, es un Audi A4 y más o menos van a tener una idea. Y bueno, amigos, esto ha sido todo el video por hoy. Espero que les haya gustado, espero que la información sea útil como les dije, y nos vemos en un próximo video. Bye bye.